Para comenzar con las exposiciones, invitamos al especialista en apicultura orgánica, docente del Centro de Educación y Tecnología del Biobío y director honorífico vitalicio de la CONAOC, señor Fernando Fuentes Villagra, quien nos deleitará con su presentación Las abejas, nuestras salvadoras. Don Fernando tiene más de 40 años de experiencia en apicultura. Ha colaborado como instructor y asesor en distintas instituciones y hoy es uno de los apicultores más reconocidos y queridos del país. Dejo con ustedes al señor Fernando Fuentes. Sí, yo te voy, sí. Bien, para mí es un honor estar en este encuentro de apicultores orgánicos, puesto que estos son los eventos que se necesitan en este momento. Por lo tanto, mi presentación se enfoca directamente a mostrar algunos tips cómo se podría trabajar las abejas en forma mucho más amistosa. Eso. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando una fotografía donde se está capacitando a un grupo de apicultores y cada uno de ellos no está utilizando protección en la cara, no utiliza mascarilla. ¿Eso qué significa? Que hay un acercamiento entre los apicultores y las abejas, puesto que las abejas, cuando están sanas y saludables, sin enfermedad, a nosotros nos reciben como un amigo. Si las abejas están enfermas, obviamente que nosotros, al acercarnos a ellas, la defensa que tienen es picarnos, que ese es el parlante que ellas se pusieron. Estamos enfermos. Por lo tanto, la forma de sacar las abejas de este momento crítico en que están es utilizando la apicultura orgánica, que lo que hace básicamente es utilizar los productos naturales para ellas. ¿Qué es la apicultura? Es una disciplina que implica una relación del humano con las abejas. Y esto tiene mucho tiempo. Tiene 4.000 años atrás. Hay grabaciones en piedra. Estas grabaciones en piedra demuestran claramente que los apicultores ya en ese momento trabajaban sin protección en su cara. Por lo tanto, nosotros es los que hemos tomado la distancia. Y otras grabaciones donde hay un frenesí de apicultores, ¿cierto? En ese tiempo, de una fotografía que tiene 4.000 años, donde hay un frenesí de gente gozando con las abejas, gozando con la miel, ¿cierto? No hay una distancia. Eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar para que nosotros seamos los que entregamos como una disciplina, ¿cierto?, a los seres humanos, de que las abejas son mucho más amigables de lo que se ha presentado hasta el momento. La importancia de las abejas, ¿cierto? 1/3 de los alimentos depende de la polinización de las abejas. Por lo tanto, el tema es que las abejas siempre van a ser importantes. El 90% de las plantas son polinizadas por las abejas. Y ese 90% justamente no puede ser reemplazado por otro insecto. Porque hay muchísima gente que dice, no importa que no estén las abejas, total, hay otros insectos, que son algunas meliponas. Pero las meliponas justamente nacen cuando están ese tipo de planta nativa. Y los alimentos de los cuales nosotros dependemos están directamente relacionados con las abejas. Por lo tanto, es importante que la polinización sea desarrollada por las abejas, ¿cierto? Que es irreemplazable. De la naturaleza, ellas obtienen sus alimentos, las proteínas, ¿cierto?, que son importantes para el desarrollo de ellas y para que se mantengan en el tiempo, las sacan de las flores, las sacan del polen, y el polen lo almacenan, ¿cierto?, por separado. Por lo tanto, para que su almacenamiento sea de buena calidad, las abejas van separando el polen por capas, ponen un tipo de mielato, y eso permite que ese polen esté disponible como alimento y como una proteína disponible para la abeja durante toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? En este momento
estas proteínas que están aquí se dejan como de lado. No es importante para mucha gente alimentar las abejas con miel que tiene estas proteínas. Se alimentan con un monosacárido que es la miel, que es el azúcar. Y ese azúcar lo que hace es que va bajando justamente la defensa que las abejas necesitan para poder mantenerse en el tiempo. La miel tiene un porcentaje alto de este producto que es el polen. Y el polen es lo que le da la pigmentación. En este momento hay mieles que son desde oscuras, cuyo polen es con esas características. Por lo tanto, es irreemplazable la proteína para que las abejas se mantengan en el tiempo. Ahora. Y también tienen esto, que las abejas necesitan miel. Y la miel tiene que estar madura. Y ellas producen un arco de miel que está completamente operculado. Y lo importante que tiene el opérculo que tiene en la miel, tiene microhexágonos. Y esos microhexágonos permiten que haya una temperatura regulada. Por lo tanto, esa miel no se endurece, no se cristaliza. Y esa miel está disponible para la abeja durante todo el año. En invierno, si nosotros dejamos marcos con miel operculada, la miel no se endurece para la abeja. Por lo tanto, está disponible la proteína y está disponible la energía que sacan de las azúcares. Es importante que cuenten las abejas, para que pasen invierno con miel, una población importante, donde nosotros revisemos las abejas y sus segmentos estén claramente distanciados unos del otro. Que no sea una abeja con un abdomen absolutamente negro, porque eso ya nos está demostrando que es una abeja que está enferma. Aquí vemos claramente en esta fotografía, ¿cierto?, que las abejas tienen segmentos amarillos divididos de segmentos negros. Esa es la forma como la abeja va demostrando que está nutrida. Cuando la abeja está bien nutrida, los segmentos amarillos van desapareciendo y la abeja se va oscureciendo progresivamente. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos una lectura de abejas oscuras en tiempo de invierno, ya nos están diciendo que hay falta de un alimento. Y eso es nuestra misión. Nuestra misión es leer claramente de lo que está faltando en las abejas. En este caso, si están oscuras es porque les falta proteína. Le agregamos polen, y al agregar polen la abeja se nutre y rápidamente empieza a separarse esos segmentos. Por lo tanto, para nosotros los apicultores, las abejas tienen que ser claramente distinguidas. Lo que está pasando en la colmena, tenemos que leerlo. Nosotros tenemos una colmena dentro de un cajón o dentro de cualquier espacio y las abejas están en marcos. Y estos marcos, o panales, y estos panales son claramente páginas de un libro. Y estas páginas de un libro, cada página nos entrega un conocimiento distinto. Si nosotros vemos los marcos que están al extremo, están con miel, ahí está la energía. Si vamos entrando hacia el interior de la colmena, hay polen, están las proteínas. Y al acercarnos al centro, encontramos curiosamente la hembra que está depositando los huevos, que es la reina. Ahí la abeja necesita tener una temperatura constante. La temperatura constante, la abeja lo produce en forma natural. ¿Y cómo lo produce? Produciendo acercamiento una abeja con otra, y el roce que van produciendo, la temperatura se mantiene estable. Por lo tanto, nosotros en tiempo de invierno no tenemos que abrir un cajón de abejas, sino que con un termómetro tomamos la temperatura de este paciente. Si este paciente nos está entregando una temperatura de 20 grados, significa que está enfermo, está faltando proteína, y al faltar proteína, nuestra obligación es poner el polen que ellas necesitan, pero poner un polen que no esté florecido, es decir, un polen que no esté germinado, porque la tendencia es justamente exponemos el polen a la humedad, este polen se germina y produce toxinas, y esas toxinas son graves para las abejas. ¿Por qué son graves? Porque después empezamos a ver abejas que están con un problema de diarrea, y la diarrea finalmente no se toma en cuenta. Vemos abejas que están en el piso, abejas que están caminando, y esas abejas nos están demostrando claramente que tienen un grado de enfermedad. La lectura del apicultor tiene que ser clara. Ahí está faltando, ¿cierto?, algo que le entregue temperatura.
¿Cómo se le puede entregar temperatura a las abejas? Incluso hasta se puede poner un poncho de plástico. Pero el poncho de plástico también podría ser contaminante, pero también tenemos un elemento que ayuda a proteger eso. Podemos barnizar con barniz de propóleo, ponemos este poncho, ya sea de cartón o de plástico, y este poncho genera temperatura permanente, evitando que haya un consumo excesivo de miel. Forma de desarrollo de la apicultura químicamente no convencional, ¿cierto? Porque estamos generalmente hablando de la apicultura convencional y aquí estamos aclarando este concepto. La apicultura orgánica es una apicultura convencional, por lo tanto esto pertenece a las historias, ¿cierto? Y esto es importante que aclaremos porque generalmente metemos conceptos en la apicultura, conceptos erráticos, y la gente sigue transmitiendo, es decir, se habla de la apicultura orgánica como una apicultura nomás, pero aquí tenemos que hacer las divisiones. Y al hacer las divisiones claras, el apicultor y la persona que recibe este conocimiento va entendiendo cuál es la importancia de esto también. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar este esquema. La apicultura orgánica, ¿cierto?, es una apicultura convencional. La apicultura química es una apicultura no convencional. Así que en la medida que vamos cambiando este diálogo, vamos cambiando la conciencia. Y al cambiar la conciencia, empezamos a tener claramente la relación con las abejas y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para que este insecto se mantenga en el tiempo. La agricultura orgánica es un sistema de producción que utiliza preparados naturales para los distintos manejos técnicos, y el origen de la agricultura orgánica está directamente relacionada a lo que más conocemos con la agricultura oriental. Ellos entendieron, amigos, que las abejas están permanentemente en un movimiento circular, y ese movimiento circular permite que haya una temperatura constante, y esa temperatura constante evita que haya enfermedades. Por lo tanto, ellos son los creadores de la apicultura orgánica, ¿sí? Entendieron perfectamente que no puede ser un cajón con 4 paredes. Después empezaron a ver que también podrían ser un cajón, pero siguieron protegiendo esa estructura circular. Porque si nosotros empezamos a observar claramente lo que nos está entregando la abeja, que está en un movimiento circular, no es un movimiento recto. Y ese movimiento circular permite que la abeja claramente esté generando la temperatura apropiada, que pueden ser 30 grados, 35 grados, hasta 40 grados de temperatura, y eso está demostrando que claramente se está defendiendo de las diferentes enfermedades. Al defenderse de las diferentes enfermedades, al tener un movimiento circular, nosotros estamos ayudando a este insecto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Podemos seguir trabajando con la apicultura orgánica, ¿cierto?, moderna, con estos cajones, con líneas rectas, pero deberíamos tener en nuestro colmenar unas pocas abejas de este tipo de colmena. Y de este tipo de colmenas deberíamos sacar la cepa para seguir multiplicando las abejas, y esa cepa lo que tiene es que está justamente capturando la información que trae este insecto de millones de años. Y esta información es del movimiento circular. Ventaja de la apicultura orgánica: no deja residuos en la miel. ¿Qué mejor que eso? Es decir, si yo le estoy dando una cucharada de miel a mi hijo, ¿cierto? Si esta miel es orgánica, bueno, lo puedo hacer con bastante tranquilidad, puesto que ahí están todos los elementos para que el cerebro, los músculos y parte de nuestro cuerpo se desarrollen en forma de buena calidad. Yo aquí tengo mi hijo que de repente estaba estudiando, cuando estudia Derecho, tenía que leer grandes textos, y en vez de estar comiendo otro producto, se pegaba una cucharada de miel, alimentar el cerebro. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer, cuidar la miel. Fácil disponibilidad de insumos, es decir, salimos al campo y en el campo están los insumos. Es decir, ácido fórmico, si le está faltando defensa a la abeja, está en la ortiga. Si nosotros vemos que la abeja está levemente agresiva, para generar una abeja dosis también están los insumos en el campo, que es la melisa. Es decir, si nosotros lo ponemos, esos productos vegetales, los ponemos a disposición de la miel por proceso natural va generando este alimento. Fácil de aplicar. Cualquiera puede aplicar este alimento. Abejas son más dóciles.
En la medida en que ustedes van trabajando en el tiempo con productos naturales, año a año la abeja se va poniendo más dócil. Abejas más resistentes. Cuando vemos abejas en Coyhaique que están cubiertas con nieve, o vemos abejas en la cordillera que están cubiertas con nieve, yo era de San José de Maipo, del Cajón del Maipo. Mis abejas las tenía cerca de una cancha de esquí de Lagunilla. Ahí estaban cubiertas con nieve, ¿cierto? Cualquiera pensaría que estaban muertas las abejas, pero ahí, amigos míos, esas abejas que son más naturales, que están trabajadas en forma orgánica, perfectamente se defendían del frío. ¿Quién nos está diciendo eso? Que la abeja se puede adaptar al calor excesivo y al frío excesivo. Por lo tanto, no tenemos que entregar muchos elementos para que este insecto se mantenga vivo. Y lo último, ¿cierto?, que entrega esta fotografía es que hay mayor conciencia del cuidado del bosque nativo. El bosque nativo entrega todos los elementos que ella necesita. Hay mieles que son de calidades únicas. En Chile tenemos el mayor endemismo botánico del mundo. Es decir, aquí hay plantas únicas. Tenemos quillay. El quillay tiene una característica muy especial que tiene saponina en la miel, ¿cierto? Y vemos que esa planta vive aquí en esta parte del mundo, hermano. Si nosotros vamos al lado, a los vecinos, que son los argentinos, tienen 1 o 2 quillay en sus parques y lo muestran con gran orgullo. Aquí nosotros tenemos estas especies, pero repartidas por todas partes del país. Por lo tanto, tenemos que valorar lo que tenemos aquí, ¿cierto? Si nosotros valoramos los productos que tenemos que darle el valor agregado que necesitan. Nosotros tenemos, por ejemplo, plantas que no viven en otras partes del mundo, por lo tanto, ese valor agregado que tiene nuestra miel, al cual pueden acceder las abejas, tenemos que seguir cuidándolo. Por lo tanto, también nosotros como apicultores somos los protectores de la parte botánica de nuestra naturaleza. Así que sigamos por ese camino. Productos orgánicos más utilizados, el eucaliptol. Podemos sacar del eucaliptus el aceite esencial, podemos sacar del eucaliptus esa esencia que necesita, incluso lo podemos agregar al ahumador, ¿cierto? Ácido fórmico lo podemos sacar de la ortiga. ¿Cómo lo sacamos? Agregamos ortiga a la miel y la miel por higroscopía va sacando el ácido fórmico. Fácil. Ácido oxálico, ácido acético, aceto balsámico. Podemos hacer nuestro propio aceto balsámico. Tomamos la fruta, la ponemos en un envase, la cortamos en trozos, ¿cierto? Y la dejamos con cáscara, con pepa y con pulpa, y ese proceso se produce naturalmente. Y ese líquido se lo agregamos a las abejas y las abejas empiezan a tener menos presencia de algunos protozoos. Hierbas aromáticas, aquí tenemos unas hierbas aromáticas que son excepcionales aquí en Chile. Tenemos que aprovecharlas y darle el valor agregado que necesitan. Y el propóleo. El propóleo aquí en Chile tiene características únicas. Y ese propóleo tenemos que seguir utilizando. Ya. Desventaja de la apicultura química: contaminación de los alimentos, en este caso se refiere a la miel, y los recursos naturales. Otra cosa que hay que destacar aquí con la apicultura química: baja defensa en las abejas. La abeja cada año va siendo más dependiente del producto que se le está incorporando. Cada año va siendo más dependiente del apicultor, que tiene que estar generando más gastos. La salud humana está más expuesta. ¿Por qué razón? Porque la miel es un preservante natural. Si el producto químico, por alguna razón, un peretroide, por ejemplo, o cualquier producto químico, entra a la colmena porque la abeja lo entró, ¿cierto? El tema está que la miel lo preserva, lo encapsula. Y la persona, cuando consume este producto, engañado, va a este producto a nuestro organismo y está produciendo problemas en nuestra salud. Pérdida genética. Cada vez se va perdiendo más abejas. Me acuerdo cuando llegué a Coyhaique hace mucho tiempo atrás. Esas abejas estaban cubiertas con nieve. Y poco a poco alguien dijo que lo que hay que hacer aquí en esta abeja, hay que ponerle un invernadero. ¿Dónde envío un invernadero las abejas? El tema está que no viven en invernadero y ahora esas abejas viven perfectamente en la nieve. Yo les decía a la gente cuando llega a Coyhaique, yo en el Cajón del Maipo también tenía abejas en la nieve y ninguna abeja estaba muriendo. Otra cosa, que los insumos cada vez son más caros.
Y al ser más caro, cada vez la agricultura es menos amigable, y eso es lo que tenemos que entender. Desventaja de la agricultura química: contaminación de los alimentos y los recursos naturales, baja defensa de las abejas, la salud humana está más expuesta, hay una pérdida genética y hay un alto gasto de insumos. Productos químicos más utilizados, ¿cierto? Ahí tenemos todos, vamos a nombrar algunos, que es el Maverick, el Azuntol y el Nocemac. Cualquiera de estos productos químicos, amigos, quedan en la miel. La miel nos preserva, y cuando incorporamos ese producto a nuestro organismo, que generalmente en forma equivocada le damos esta miel a los niños, estamos contaminando su salud, estamos contaminando su organismo. Vamos. Aquí tenemos un cuadro clarísimo: medicamentos, ¿cierto?, más utilizados por la agricultura, aceptados, ¿cierto?, por nuestro organismo del Estado, ¿cierto? Y cada uno de estos productos, justamente lo que están produciendo es una gran contaminación. Aspectos técnicos, ¿cierto?, generales de la agricultura, aún. Origen de las abejas: se debe dar preferencia a las razas locales, que tienen una resistencia mucho más potente, es decir, las abejas oscuras son más resistentes. Yo tengo clarísimo, por ejemplo, ahí en el cajón del Maipo, que las abejas más oscuras resistían más fácilmente las bajas temperaturas. Así es que tenemos que ir teniendo claridad de eso. Tenemos que ir dando valor agregado al que tenemos. Estas abejas locales siempre han resistido los problemas que se le han metido como naturaleza. Multiplicación del colmenar: se debe comprar reinas que deben provenir de colmenares orgánicos, eso es lo ideal. Si no, también se puede sacar reinas del colmenar. Se puede hacer una multiplicación ahí en el sector. Ojalá de razas que ya estén más adaptadas al lugar. Si tenemos un cajón de abejas que resiste mejor la enfermedad, eso es el cajón de donde nosotros podemos sacar las reinas, ¿no? Técnicas apropiadas para la producción de reinas: ojalá que sea en jaulas de madera con movimientos circulares, que es lo que genera la abeja. Por lo tanto, el espacio adentro tiene que ser un movimiento circular. Si esa jaula es de madera, la abeja, o la reina en este caso, se siente en casa. Si esa jaula es de metal o es de plástico, ya está teniendo un problema de contaminación. Ubicación de los colmenares: siempre se debe ubicar los colmenares cerca de la vegetación más abundante, no en líneas rectas, en forma circular, ojalá separadas por banquillos individuales. En este caso hay hormigas, justamente separarlas con agua y no separarlas con productos químicos. Entonces, de esa forma estamos teniendo abejas mucho más resistentes y mucho más productivas. Esto también está en el cajón del Maipo. Se instaló abejas en un sector donde hay bastante talhuelo. Al cabo de 5 días, los primeros cajones estaban llenos de miel, porque estaban más cerca de la vegetación, y los cajones del centro ya estaban vacíos. Ahí, ¿quién tuvo la culpa? El agricultor que instaló las abejas en forma no apropiada. La forma apropiada en forma circular y divididas unas de otras a una distancia por lo menos de unos 50 centímetros. Vamos. Ubicación del colmenero volcánico: asegurar disponibilidad de agua no contaminada. Es decir, ahí en el río, ojalá que haya un espacio con arena, y ahí la abeja está sacando agua de buena calidad. Floración libre de químicos. ¿Cómo nosotros vemos una floración libre de químicos? Cuando vamos a un colmenar y vemos, por ejemplo, un enjambre posado en los árboles. Recientemente, antes que partiéramos para acá, amigos míos, aquí está Roberto, y mi amigo, llegamos a su colmenar y lo primero que vimos en el cuadro, una colmena posada en el árbol. Tremenda colmena. ¿Qué estaba diciendo de esa colmena? Que Roberto tiene un espacio saludable y por lo tanto las abejas quedan ahí en forma más amistosa. Y esas abejas estaban esperando a mi amigo ahí. Oye, yo te puedo esperar para que tú me eches al cajón. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que privilegiar. Lejos de centros contaminantes a 3 kilómetros, asegurar buena disponibilidad de néctar. ¿Cómo vemos eso? Pues nosotros vemos que una abeja posa sobre la flor, ¿cierto?
con su mandíbula libante que tiene, pero esa mandíbula necesita estimular, ¿cierto?, a la planta que abra su tubo polínico, que abra su ovario y empieza a sacar el néctar. Y ahí se produce la polinización natural. Pero para eso son 10 segundos, no tenemos para qué estar con un cronómetro. Contamos de 1 hasta 10. Cuando vemos que la abeja se posa por un tiempo largo, significa que hay disponibilidad de néctar. Si la abeja anda de flor en flor, en forma muy rápida, significa que el néctar ya desapareció. No. Disponibilidad de néctar y nidatos, ¿cierto? En las flores son importantes, lo que decía anteriormente, la abeja se posa en las plantas, se va viendo como claramente va llenando su boche con miel porque los segmentos amarillos empiezan a ser más gruesos, más amplios. Y la abeja entra a la miel y en la miel se empieza a desarrollar un proceso donde ella va generando, ¿cierto?, la madurez que necesita. Pero eso solamente lo puede hacer la abeja. Manejo de la alimentación, ¿cierto? Aquí se está mostrando una fotografía muy clara que eso es lo que generalmente se ve en los colmenares. Los apicultores sacan toda la miel, piensan que eso es mágico y al no dejarle miel, que la abeja se la arreglen sola. Abren un cajón y la abeja, en vez de estar volando, están como escondidas, están sacando la última reserva que tiene el hexágono. Y la última reserva que tiene el hexágono después permite que la abeja no tenga la capacidad de seguir alimentándose. Alimentación en base a miel, eso es importante. Aquí vemos esta fotografía, ¿cierto?, donde se ve claramente que la abeja no tiene que abandonar la colmena para alimentarse, sino que se hacen pequeños receptáculos, una perforación al centro, en el entretecho, y la abeja en el tiempo de invierno, cuando necesita alimentarse, sale, no se desagrega totalmente, sale, busca la miel y se vuelve a agregar, porque la abeja se tiene que mantener agregada para mantener una temperatura constante en tiempo de invierno. ¿Cuál es el error que tiene el apicultor químico en este caso? Ahora el cajón lo deja con un rato abierto y después es bueno que se la arregle quien pueda. Esa abeja, cuando dejamos un cambio de temperatura tan brusco, necesita una carga de alimento mucho más alta. Por lo tanto, esa es una técnica apropiada. Vamos. Aquí lo que vemos generalmente es que en la fotografía que está abajo, ojalá que dejemos un cajón con bastante cría operculada, pero con un arco con miel. Es decir, el arco con miel nos está demostrando claramente que está equilibrado el alimento con el nacimiento de las abejas. Y el alimento, al estar equilibrado con el nacimiento de la abeja, claramente da la posibilidad de que esta colmena se mantenga en el tiempo de invierno, cuando el tiempo es frío. Vamos. Aquí tenemos estado óptimo de la cantidad de miel para alimentos en tiempo de invierno. Ojalá que esté la mayor parte del marco que esté operculado. Pero si vemos hexágonos que están desoperculados, es porque finalmente la abeja también sacó un tipo de mielato. Y el tipo de mielato justamente lo saca de la uva o de algunas bayas. No madura completamente eso, pero es lo más cercano a la miel que tienen para ese tiempo. Ideal con marcos operculados, la mayor parte de los marcos con miel. Y si es que tenemos que dejar marcos para alimentar en tiempo de invierno, para que esta miel se mantenga apropiada, envolverla en papel claro. Y esa se mantiene blanda y para la abeja es mucho más fácil extraer. Aquí tenemos lo que pasaba en Coyhaique antes. En Coyhaique, por ejemplo, si llegaba en tiempo de invierno, yo una vez bajé, ¿cierto?, ahí en Coyhaique, unos tremendos planchones de nieve en el aeropuerto, ¿cierto? Después fui a los colmenares y ¿dónde están las abejas? Que estaban bajo la nieve, pero las abejas estaban sanas. Y alguien dijo: oye, amigo, ustedes están trabajando con una abeja muy antigua aquí, vamos a cambiar la abeja, vamos a traer abejas más modernas. El problema de esas abejas más modernas, después necesitaron más intervención humana. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Cuando nosotros tenemos una apicultura local, tenemos que defender la apicultura local con el conocimiento local y valorar lo que tienen. Si hacemos eso, estamos haciendo una apicultura estable en el tiempo. Alimentación artificial con miel en receptáculos de madera, en este caso es con cholguán, que también se podría criticar en forma orgánica, pero para proteger el químico que tiene se puede dar un barniz de cera. Y así la abeja sale, se alimenta y no tiene que desagregarse, que es lo que ella no está estimulando en tiempo de invierno. Aquí dice alimentación suplementaria
¿cierto? Aquí hay riesgo de la alimentación suplementaria, es decir, estamos motivando que se alimente con miel. La miel es un elemento que puede llevar a enfermedades. Entonces nosotros tenemos claridad de que la miel es saludable, justamente tenemos que protegerla. Medidas de mitigación: alimento de clara procedencia, estado sanitario del alimento y libre de contaminantes. Y eso justamente la abeja lo puede sacar de las plantas que están naturales. Tipo de alimentadores: el alimentador Borman es un alimentador que es bastante bueno porque la abeja no necesita desagregarse tanto. Esto es lo que se tiene que favorecer. Alimentador también en bolsas, con esas bolsas plásticas, barnizarlas con barniz de propóleo para que el tanato que tiene ahí no se libere. ¿No? También alimentadores como con malla extra fina para que las microgotas se asemejen a las microgotas que produce el ovario de la planta. ¿No? Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando llegamos en algunas partes que hay abejas en invernadero. Y estas abejas en invernadero claramente producían más problemas, más diarrea, ¿cierto? Era mucho mejor haber protegido la abeja que había antes. No. Disponibilidad de agua no contaminada, esto es el Chihuayante, ¿cierto? Un sector muy interesante, urbano, donde hubo gente, vecinos, que empezaron a poner bebederos amigos en las casas. ¿Cómo lo hicieron? Un recipiente, vieron que el agua tenía que mantenerse con una cierta temperatura, una piedra, y veían que las abejas llegaban a beber agüita, como se ve aquí en esta fotografía. Vamos. De agua no contaminada, porque vemos generalmente chorros de agua contaminada y a veces vemos abejas bebiendo de ahí. Eso no se debe aceptar. Vamos. Manejo sanitario: factores que influyen en la aparición de enfermedades, ¿cierto? El colmenar que se pone a nivel de suelo, generalmente aparecen enfermedades. Es mejor la abeja que se mantiene a una cierta altura. Contaminación química y natural, ¿cierto? Que son factores predisponentes: alta densidad de colmena y aparición de resistencia. Sobreexplotación con déficit alimentario, que es lo que generalmente se da. Aquí tenemos, ¿cierto?, un cuadro que nos permite hacer un buen manejo, ¿cierto?, que es justamente prevención, primeramente, prevenir que nos llegue la chaqueta amarilla, hacer reductor de piquera con laberinto, manejo y finalmente control. Si nosotros partimos por ese concepto, vamos a tener una apicultura más estable. Vamos. Aquí tenemos, por ejemplo, un colmenar que está mal instalado, ¿cierto? Está con una densidad muy alta y a ras de piso. Ahí entran algunos insectos que son los escarabajos y empiezan a justamente generar debilidad en las abejas, porque los escarabajos tienen un exoesqueleto mucho más duro. Si traspasan la barrera de defensa que tienen los cajones, justamente las abejas se empiezan a debilitar. Vamos. Ahí tenemos una colmena que está claramente distanciado, separar colmenares enfermos a 100 metros de distancia, hacer colmenares hospitales, que eso es importante. Aquí tenemos claramente, ¿cierto?, la renovación periódica de cera, que es importante también, pero también tenemos que dejar cera para que la abeja, ella empiece a renovar la cera. Mastica la cera, la saca, y esa actividad no la podemos reemplazar permanentemente. Es estimulante para la abeja estar renovando la cera, porque es algo que ellas hacen, que es un 15% de la población que por siempre se dedicó a renovar la cera. Antes no cambiamos la cera tan seguido, ahora la estamos cambiando. Pero si la seguimos cambiando, dejemos panales oscuros, favorecer que sean reinas oscuras. Vamos. Control de hormigas es importante, ojalá no poner algún químico, sino que poner recipientes con agua, porque el agua justamente tiene una latencia superficial. La hormiga puede nadar, pero para que eso se rompa le podemos agregar un poquito de detergente, muy poquito, y así la hormiga no sube los cajones. Registro, que es importante, la identificación del colmenar que sea visible, claramente se vea por acá en el estado de la colmena. Materiales utilizados en la apicultura: la madera debe ser de cajones que deben provenir sin productos químicos. Esas tablas que son blanquitas, es un producto químico que estuvo ahí para que no hubiera hongo.
es preferible que la tabla tenga hongo, el hongo azul. Si está ese hongo es porque la madera que se está utilizando para fabricar los cajones es una madera de buena calidad. También utilizar productos que están al alcance como la sal de quillay, que se saca la corteza del quillay, se raspa y esa sal se deja dentro del cajón cuando hay mucha humedad. Podrían decir que el quillay vive en la parte solamente de este país, pero también hay otro vegetal que tiene sal vegetal, que es el aroma australiano. Se saca la corteza, se seca, se muele y se pone al interior de la colmena. Esa es la forma natural de extraer el exceso de humedad dentro de la colmena. Aquí tenemos, por ejemplo, otra fotografía que nos muestra un cajón baúl. Ese cajón baúl, cuando nosotros queremos fabricar más cera, es un cajón que tiene 60 marcos, solamente los cabezales, se sacude una colmena ahí y la abeja lo primero que hace es la parte estructural que es la cera. Esa cera se cosecha cada 4 días y estamos teniendo un cajón que nos está permitiendo sacar hasta 6 y 7 kilos de cera. Pero esa cera es una cera absolutamente orgánica. Por lo tanto, 1 o 2 cajones baúl en el colmenar resuelve la necesidad de cera, que este ha sido uno de los problemas principales de nuestra apicultura en el país, puesto que el apicultor necesita importar cera y la cera que importa muchas veces va con un producto químico. No. ¿Cuál es la responsabilidad del apicultor? Vamos. Tener abejas que estén mejor adaptadas al medio, abejas de color oscuro, y son abejas amarillas que estén adaptadas al lugar, que ya han demostrado la resistencia. Y esa resistencia se ve cuando hay carencia de enfermedades. No. Resistencia, por ejemplo, se puede obtener cuando ponemos plantas que entregan alimento disponible en tiempo de invierno. En este caso, por ejemplo, vemos que el tagazaste es una planta introducida y curiosamente, al ser introducida no adquirió características tóxicas. La abeja sí tiene floración en los meses de invierno. Y al tener floración libre, en tiempo de invierno, la abeja cuando sale a defecar, aparte de salir a defecar, sale y vuelve con alimento. Pero si nosotros ponemos plantas que tengan disponibilidad de néctar. No. Aquí las abejas tienen su propia protección. Han demostrado, por ejemplo, en otros países que si entra un avispón gigante, también se aglomeran las abejas y por alta temperatura eliminan los avispones gigantes. Si hay moscardones, en este caso, también que tienen un exoesqueleto parecido a eso, vemos moscardones muertos al lado fuera de la colmena, porque esos insectos lo que tratan de ir a buscar es un alimento gratuito que tiene la colmena al interior, que es el polen. ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, el tagazaste que está absolutamente florecido en tiempo de invierno, lleno de abejas. Por lo tanto, una planta que ayuda porque mejora el tipo de suelo y además que estéticamente es muy bonito y entrega una alta concentración de polen, néctar y propone a la abeja en tiempo de invierno. Vamos. Ahí tenemos una planta de romero. La planta de romero, si nosotros la podamos en forma circular, la superficie de contacto que tiene esta planta es mucho mayor, por lo tanto, la cantidad de flores que tiene es favorable para la abeja. Por lo tanto, ahí estamos haciendo una intervención justamente dirigida. ¿No? Aquí tenemos la laurentina, que es otra planta que florece en tiempo de invierno, muy fácil de manejar, sin enfermedades y entrega alimento a las abejas. ¿No? Aquí tenemos el aromo, ¿cierto? Aromo negro, que también entrega una gran cantidad de mielato, porque la abeja lo que hace es transitar sobre las hojas y ahí está sacando un producto que la abeja sirve. Aquí también tenemos el álamo, que también en tiempo de invierno entrega una alta concentración de propóleo en el nacimiento de las hojas. Ahí tenemos una secuencia de fotografías. Esto queda en un sector que hay una ruta de la miel en el Laja. Ellos tienen avenidas, igual como tiene Roberto en su casa, avenidas con romero. Fíjense cómo está ahí, lleno de flores. La abeja va, recolecta el alimento y la gracia que tienen ese tipo de culto que están haciendo las abejas, que las abejas son mucho más dóciles, porque el romero es un producto un tranquilizante. También empezamos a ver que también se puede podar. Ponemos agua disponible a las abejas si el agua está con temperatura apropiada. Y aquí es importante que entendamos esto, amigos. La abeja necesita sacar agua que tenga una temperatura al menos de 10 grados hacia arriba.
Si nosotros ponemos un bebedero y ese bebedero tenemos una piedra color oscuro al centro, el agua al día siguiente ya amanece tibia. Por lo tanto, la abeja recolecta el agua y al recolectar el agua, inmediatamente se convierte en la colmena productiva de las primeras horas de la mañana hasta la última hora de la tarde. ¿No? Si nosotros le entregamos todos estos elementos que necesitan las abejas, nuestra intervención sería mínima. ¿No? Aquí, sin abrir la colmena, tomando la temperatura es importante. ¿No? Alimentos que no necesiten desagregarse las abejas, también es otro rol importante. ¿No? Sin salir de la colmena, que eso es importante para que la abeja no se contamine tanto. ¿No? Y aquí quiero terminar con esta fotografía. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un barco aquí en esta exposición? ¿Cierto? Sí, tiene que ver. Porque los barcos, que es el vehículo más grande que desarrollamos nosotros como seres humanos, tiene una línea de flotación. Si estos amigos le echan más carga a ese barco, aunque sea muy grande, se hunde. Por lo tanto, nosotros estamos en este momento como apicultores en esta línea. Si nosotros nos entregamos una apicultura en base a conceptos, justamente las abejas se pueden ir a pique. Y nuestra misión es sacar a las abejas del estado que están en este momento. Está bien. Bien. Muchas gracias. Un aplauso. Sí. ¿Preguntas, no? ¿Hay preguntas? Ah, hay preguntas. Ya, sí, tenemos preguntas. Profe, hay dos preguntas. Hay dos preguntas para usted. La primera, ¿cómo se ve la apicultura terminando la pandemia? Y la segunda pregunta se la dejo de inmediato. ¿En qué momento se realiza el cambio de cera dentro del proceso aplicado durante el año? Este tema de la pandemia es un problema que tenemos justamente para ver las abejas, para salir a visitar las abejas a sectores alejados, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos la protección necesaria, sí lo podemos hacer, no hay problema. La pandemia no es una excusa para no estar revisando la abeja. La pandemia, al contrario, tiene que estimularnos a cuidar más este insecto, porque de este insecto justamente dependemos nosotros. Y si lo hacemos en forma cuidadosa, sí lo podemos hacer. La otra pregunta es: ¿en qué momento del año se realiza el cambio de cera? ¿cambio de reina? Cera. De cera. Bueno, el cambio de cera se puede hacer en cualquier momento. Si estamos en un sector donde hay bastante floración, por ejemplo, le vamos a mencionar en Chiguayante. Chiguayante tiene miel hasta abril. Es decir, en marzo, sin ningún problema, se puede cambiar la cera. Si nosotros vemos que la floración empieza a disminuir, justamente ese es el indicador hasta qué tiempo nosotros podemos cambiar la cera. Porque la cera que introducimos, que es cera en lámina, para que vuelvan a estimularse la abeja a producir más cera, necesitan consumir miel, polen, que eso es lo que estimula las glándulas cereras para desarrollar estas láminas que les permite generar la parte estructural que es la cera que necesitan las abejas. Y lo otro, que la cera también debe contar con una alta carga de propóleo, que son los antibióticos que necesitan las abejas para mantenerse saludables. ¿Y eso cómo lo vemos? Bueno, nosotros vemos que las abejas empiezan a estirar las láminas de cera. Y en la cabeza de cada uno de los hexágonos hay un círculo de color oscuro, que es el propóleo, o color amarillo, que es el propóleo, o color verde, que es el propóleo. Es porque ahí, en forma gradual, se empieza a sanitizar el panal, empieza a adquirir los antibióticos necesarios para que la cría que nace ahí crezca saludable, sana, para que se pueda mantener en pie. Muchas gracias.